Apreciados hermanos, amigos, qué placer estar con ustedes en este estudio, este repaso de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11. Esta lección es una lección muy importante y relevante en nuestra experiencia espiritual, en nuestra experiencia como familia, como iglesia. Así que queremos invitarte a que abras tus Biblias, a que tengas la lección también contigo y que podamos descubrir y estudiar juntos esta rica lección titulada Apostasía e Intercesión. Antes de iniciar esta lección, queremos presentar aquí al panel de esta oportunidad. Tengo al pastor Manrique, Luis Fernando Manrique, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Un placer estar contigo aquí. Y por supuesto, mi hermano Raúl Barbán, qué placer tenerte aquí nuevamente. Un honor que podemos contar contigo en este panel. El placer es mío, pastor. Un placer pues estar con ustedes. Y ahora vamos a dar inicio, pero antes voy a invitar al pastor Fernando Manrique para que nos pueda leer, tener la oración para iniciar. Y luego, mi hermano Raúl, si tú nos puedes leer el versículo clave de esta lección. Claro que sí. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad bendita que nos das de estudiar tu palabra, de profundizar en ella, de aprender lecciones extraordinarias que tú has dejado claramente expresadas allí para nosotros. Bendice a los que estamos en este panel, para que las ideas, Señor, fluyan con coherencia, con sabiduría divina, y para que cada persona que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo pueda entender, Señor, Amén. Estos conceptos y ponerlos en práctica en su vida. Sí. Te pedimos que nos ayudes a crecer espiritualmente y que estas lecciones nos preparen para vivir felices en esta tierra, pero sobre todo, Señor, para disfrutar de la eternidad cuando Cristo venga en gloria a recoger a su pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Muy bien, entonces los invito a leer Éxodo 32, 31 y 32. Dice la palabra del Señor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Amén. Muchas gracias, Raúl. Pastor, gracias por esta oración. Y vamos entonces a tener esta lección importante. Este versículo que acabas tú de leer, Raúl, es el versículo clave que nos da ya la vislumbre de lo que sucedió. Una rebelión, un pueblo que decidió poner a la criatura antes que Dios, hacerse una imagen, un ídolo. Y fue esto justamente después de haber recibido, de haber hecho el pacto con el Señor, de haber visto su gloria, haber recibido la ley de Dios, es que en apenas 40 días el pueblo de Israel, allí en el monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, se levanta en una rebelión. Y no solamente es la rebelión del pueblo, pero también vamos a ver a lo largo de la historia de esta semana cómo también los líderes fallaron en tomar la decisión de evitar esta apostasía, y tristemente el resultado de esta apostasía fue una severa destrucción, una severa advertencia de lo que sucedería con el pueblo, y por ende podemos ver en el versículo que leíste que Dios tenía un enojo con ese pueblo, al punto que Moisés tuvo que interceder. Y vamos a ver esa parte hermosa de la intercesión del siervo de Dios, de Moisés, en favor de un pueblo que merecía destrucción por haber violado y haber divorciadose del Señor. Pero para dar inicio a esto, vamos a tratar de analizar brevemente qué es lo que sucedió y por ende vamos a iniciar en el capítulo 32 de Éxodo. Voy a invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo. Y quisiera pedir, tal vez, hermano Raúl, si tú nos puedes leer el versículo 1 de este pasaje, de este capítulo. Éxodo 32, versículo 1. Sí, claro, dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Muchas gracias. Entonces vemos en este primer pasaje, en este primer verso del capítulo 32, que el pueblo de Israel toma una posición, una postura de pedir a Aarón un nuevo Dios, un Dios que suplante al líder Moisés a algo más tangible, algo que estaba más para ellos
más similar a lo que habían visto en Egipto, y le piden a Aarón, a quien había Moisés puesto encargado mientras estaba él fuera del pueblo por 40 días, le dejó encargado a él y le piden a Aarón, haznos un Dios o unos dioses, porque a Moisés no tenemos idea qué pasó. ¿Qué podemos decir acerca de esta posición del pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel, amados hermanos, por qué es que ellos deciden tomar esta decisión? ¿Por qué es que ellos deciden entrar en esa tentación y hacen eco a esa tentación de queremos un líder visible? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué es lo que causó este deseo de ellos de entrar o pedir un Dios visible y dejar a un lado el Dios de Israel? Sí, quizás hay un punto que quiero tocar antes de entrar con la respuesta. Y el punto es que el pueblo de Israel estuvo gimiendo en Egipto esclavo en Egipto durante un buen tiempo y clamaron a Dios por un libertador. Éxodo el capítulo 2, el versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, dice el verso 4, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Entonces, el primer aspecto que quiero destacar es que el pueblo, los verdaderos hijos de Dios, creían en Dios, pero hay un problema cuando el pueblo sale de Egipto. Y es que esos mismos que clamaron no son los únicos que salen de Egipto. Uh-huh. Esos mismos que clamaron porque querían ser liberados y por eso como respuesta Dios les da a Moisés, ahora estaban mezclados. Uh-huh. Y estaban mezclados con gente idólatra. Uh-huh. Y esa gente idólatra pues eran egipcios. Y entonces esos egipcios que habían visto las maravillas de Dios en las plagas, pues dicen, no, pues este es el Dios poderoso, a este Dios vamos a seguir, pero ellos no tenían la concepción del Dios invisible que tenían aquellos que estuvieron clamando y que descendían de Abraham, Isaac y Jacob y que formaban parte de las 12 tribus. Entonces ahora se encuentran con un grupo de personas que era idólatra y esta gente, cuando hay esa mezcla entre aquellos que son de Dios con aquellos que no son de Dios, pues entonces es lamentable la situación. Esto me hace recordar muchos textos de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Aquel texto como, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, uh-huh, que la palabra de Dios presenta con tanta claridad en 2 de Corintios. Entonces, el punto es que este tipo de situaciones logra que ahora el pueblo se subleve y al ver que no tienen a Moisés, en Egipto tenían a Faraón, tenían un líder que era el que les decía qué hacer, cómo actuar, su rey, el que estaba haciendo que progresaran, que para aquel entonces pues era la nación más poderosa del mundo. Entonces ahora ellos están viendo que así como tenían allá un faraón que los guiaba, pues ahora su nuevo faraón era Moisés, pero se había ido. Uh-huh. Y necesitaban esas figuras visibles que adoraban allá en Egipto, que no tenían ahora. Y pues esa mezcla pues generó lo que generó, ¿no? Ahora, Dios quiere salvar a todo mundo. Por eso Dios permite que estos salgan. Una de las preguntas que yo me he hecho es, ¿y por qué Dios no permitió que solo se fueran aquellos que clamaron por la libertad? ¿Por qué tuvieron que irse mezclados con otros? Pues la razón es que Dios quiere salvar a todos, pero que el corazón humano, que siempre tiende al pecado, es el que no quiere estar de acuerdo a los pactos de Dios. Ahora, ¿por qué quiero poner este contexto? Quiero poner este contexto para que podamos entender esta situación. Uh-huh. Y para que podamos entender que hay gente allí que trae esas tradiciones de Egipto y entonces ahora quiere vivir una nueva vida con Dios, pero con esas tradiciones. Algo similar pasa hoy. Uh-huh. Y es que muchos venimos del mundo. Miren, yo conozco a gente que se hace miembro de la iglesia y entonces ahora dice, no, pues que tomarse un trago al año no hace daño. Cosas como esas, ¿no? Claro. No, pues que la Biblia no dice que fumar es pecado. Alguien me dijo, no, pero es que la marihuana es vegetariana. Uh-huh. O sea, son cosas claro, que algunos quieren traer del mundo, pero además quieren traer entretenimientos del mundo a la iglesia. Quieren traer la manera como se
canta, se exhibe en el mundo, los artistas mundanales quieren traer esas mismas exhibiciones a la iglesia. Entonces, aquí hay un problema. Cuando tú vienes a formar parte del pueblo de Dios, tienes que dejar a Egipto atrás. Amén. Y ahora esta situación se presenta y, bueno, ahora tenemos que entrar aquí. Entonces, ahora las preguntas. ¿Por qué el pueblo se subleva? Ya expliqué parte de las razones. El contexto nos permite entenderlo. ¿Es que ellos no recordaban las maravillas de Dios? Bueno, sí las recordaban, pero estaban acostumbrados a poder ver a un Dios en forma material, ¿correcto? Entonces, el pueblo finalmente cede porque no quiere comprometerse a los dictámenes de Dios. Es que hay algo bien interesante. Yo no puedo acomodar a Dios a mis gustos. Yo no puedo acomodar a Dios a mis preferencias. Yo tengo que acomodarme a los gustos de Dios. Yo tengo que acomodarme a los dictámenes de Dios y a las preferencias de Dios, porque el que tiene la razón es Dios, no yo. Y cuando yo entiendo eso, entonces ahora mi vida espiritual cobra sentido. Lastimosamente el pueblo no lo hizo y por eso vino la apostasía. Así es, pastor. Muchas gracias. En realidad, gracias por contestar esta pregunta, ¿no? Razones, vemos parte del problema, multitud mixta. Vienen con unas ideas de Egipto. No se han divorciado de la ideología de Egipto. Traen esa ideología con ellos, no creen en el Señor. Y la pluma inspirada menciona esto y también menciona algo interesante que usted, pastor, tocó más o menos en el sentido de que durante el tiempo de espera, mientras Moisés estaba allí en el monte, ellos debieron haber puesto ese tiempo de espera a meditar acerca de la ley de Dios que habían recibido, a tratar de pedir que Dios les ayude a entender, a poder preparar su corazón para que puedan concebir profundamente el concepto de lo que Dios había dejado escrito, pero en vez de ponerse a meditar en la palabra de Dios, en vez de ponerse a meditar en la ley que habían recibido, en vez de mantener su mente fija, aún en las glorias que Dios había hecho manifestado, se descuidaron, se desatendieron y empezaron a divagar en sus pensamientos y, por supuesto, empezaron a escuchar lo que dice la multitud mixta, la que no cree, la que no tiene esa confianza en el Señor, y se unen todos y piden ahora a Aarón, este nuevo líder visible, haznos dioses de oro, unos dioses o haznos unos dioses visibles. Y aquí vamos a ver un poco, estamos en el día domingo ahora mismo, pero vamos al día lunes porque vamos a entrar en la transición de qué pasó con el líder Aarón establecido temporalmente. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue su respuesta a esta petición? En el versículo 2, si nos puedes tú leer, por favor, Raúl, del 2 al 6, miremos qué pasó cuando vinieron a Aarón. Y vamos a analizar esto a la luz de lo que significa un liderazgo fallido. Así es, muy bien. Versículo 2 dice de Éxodo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué nos puedes, Raúl, compartir tú de estos versículos que acabas de leer? ¿Qué te llama la atención de la respuesta de este líder que él conocía la verdad? Había sido el vocero de Moisés ante Faraón, había visto claramente toda la evidencia y en su mente no había duda de quién es Dios. ¿Cómo es que él, siendo Aarón, cae en esta terrible rebelión de él mismo formar esta imagen, formar este becerro y luego tratar de darle un tinte de gloria a Dios, haciéndole fiesta para Jehová? ¿Cómo es que él cae en esto? ¿Qué te llama a ti la atención de esta experiencia? Sí, pastor. Antes de contestar esa pregunta, yo quería aportar un poquito a la pregunta anterior. Una de las partes que me llama la atención aquí es que dice que ellos tenían puesta su vista en Moisés. Ellos no otorgan la salida de Egipto a Dios, sino dice a Moisés, que nos sacó de Egipto, en el versículo 1. Entonces,
Esa es otra forma en que nosotros podemos caer. Hablamos de la multitud mixta. En otras palabras, sería la gente no convertida, ¿no? Ahora en nuestros días. Entonces, a veces lo que ellos, las ideas, lo que ellos quieren practicar, a veces es contagioso. Y si las personas que son del pueblo de Dios escuchan, prestan oído, pierden la vista del Salvador, entonces ahí podemos caer nosotros y ser parte o partícipes de cosas que Dios nunca ha mandado. Entonces ahora, contestando a la siguiente pregunta, es interesante que en la ausencia de Moisés se le había dado el liderazgo a Aarón. Entonces, ¿cómo debía de reaccionar Aarón? Aarón conocía a Aarón, había sido su portavoz. Aarón había sido aquel que había levantado la vara, aquel que había estado en el milagro de cercas. Mas, sin embargo, Aarón cede. Y aquí podemos ver muchas cosas importantes. Aarón cede quizás por miedo. En el espíritu de profecía y en Patriarcas y Profetas, en el capítulo, el becerro de oro, página 228, no recuerdo el párrafo exactamente, creo que es párrafo 4 o 5, donde dice ahí la sierva del Señor que esta multitud mixta, al ver que el liderazgo de Aarón no era sólido, entonces dice que se adentraron más allá y dice que entre la revuelta y todo, muchos perdieron hasta la vida. Entonces, Aarón aquí, entonces supongamos que a Aarón le entra pánico también al perder la vida. Y eso nos lleva a nosotros como pueblo de Dios allá en el tiempo del fin, que también estarán atentando en contra de nuestra vida. Pero algo interesante aquí es que Aarón no estaba a la altura del liderazgo. Y hoy puede suceder con nosotros lo mismo. ¿Qué puede suceder con nosotros si nosotros no nos dejamos guiar como líderes en la iglesia por la multitud? Quizás no esté del todo correcto. Nosotros debemos de guiarnos, como dice la palabra de Dios, con un escrito está, conforme a la ley y conforme al testimonio, así ha dicho el Señor. El que no haga así es porque no le ha amanecido. Y a veces puede ser que por miedo, a veces puede ser que por complacencia, a veces puede ser que por algunas otras razones, quizás por miedo hasta perder un puesto en el liderazgo, cedemos ante la petición de las personas. Entonces aquí Aarón hace algo interesante. A mí me llama la atención aquí donde dice el versículo 2, Aarón les dijo apartar los zarcillos de oro que están sobre las orejas. Aarón no les pidió cualquier cosa. Aarón quizás reflexionó y dijo, bueno, voy a pedirles algo que no están dispuestos a dar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ellos se llenaron de su ego y de todo, y con gozo se los quitaron y dijeron, más adelante se los vuelven a poner porque Dios vuelve a hablar de que traían ya los zarcillos, ¿verdad? Pero con gozo se los quitan. Ahora Aarón ya se metió en camisa de 11 varas, ¿ahora qué hago? Y entonces él comienza a formar este becerro y no solo así, proclama un día que Jehová no había mandado. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros el no ser unos líderes sólidos en la palabra de Dios? Que no tengamos miedo a llamar el pecado por su nombre. Que no tengamos miedo a decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y este versículo lo traigo porque esto también nos lleva a nuestro liderazgo, no solamente en la iglesia, no solamente ante la sociedad, sino nuestro liderazgo en casa igualmente, porque somos sacerdotes tanto como pueblo de Dios como sacerdotes en casa. Y eso nos llevaría a reflexionar inmediatamente qué estamos haciendo entonces como líderes hoy día, sacerdotes del hogar, sacerdotes de la iglesia, cómo estamos llevando la situación, conforme a lo que Jehová dice o conforme a lo que la multitud y la presión nos tiene a nosotros. Entonces es clave meditar acerca de esto, porque si no lo hacemos, esto nos llevará entonces a un pecado mayor, a la consecuencia, va escalando. Una pequeña falla nos lleva a cometer grandes pecados. Eso no me quiero adelantar porque lo vamos a ver en el siguiente día. Pero Gracias, Raúl. No, qué excelente esta interpretación y la forma como tú has aclarado. Pastor, tal vez un poco siendo eco de lo que dijo Raúl, ¿cómo tal vez en nuestra esfera quizás estamos cayendo en la misma experiencia de Aarón? ¿No? Él mencionaba, acaba de hablar y hizo una conexión muy importante, ¿no? En la iglesia, en el hogar. Cuéntanos un poco más de esto. ¿Cómo estamos quizás en nuestros hogares haciendo esta forma de liderazgo
inepto o indebido, ¿no? Un liderazgo débil o quizás un liderazgo que no está presente. ¿Qué puede decirnos al respecto, pastor? Que esto es muy importante, traerlo a la vida del hogar principalmente. Sí, la Biblia presenta con claridad qué es el líder cristiano y cuál es el liderazgo cristiano. Y en Aarón, curiosamente, estamos viendo lo contrario. ¿Cuál es el antilíder? ¿Y cuál es el antiliderazgo cristiano? Y es que hay una cantidad de circunstancias que se mezclan aquí en Aarón, ¿no? Aarón tiene miedo, temor, está la presión social, hay debilidad de carácter en Aarón. Confunde a la gente religiosamente, porque en lugar de aclararle las cosas, lo que hace es confundirlos más. El deseo de complacer a la gente, el deseo de calmar los ánimos de la gente, estuvo por encima de sus conceptos. La falta de visión para liderar en la crisis. O sea, y aquí puedo seguir con la lista. Todos esos son elementos que se conjugaron en el tema de Aarón, contrarios a lo que debiera ser un líder. Entonces, imagínate un líder en el hogar. Voy a comenzar del hogar y luego voy a pasar a la iglesia. Imagínate un líder en el hogar, sea papá o sea mamá, o sean los dos. Y entonces, normalmente los hombres somos llamados a ser los líderes espirituales. Quiero animar a todos los hombres que nos ven a que asuman su papel como liderazgo y sacerdote del hogar. Ahora, si el hombre no lo asume, pues que lo asuma la mujer, ¿verdad? Y si es que estamos hablando de padre soltero o madre soltera, pues ahí les tocó a cada uno asumir su responsabilidad como líderes cristianos, pero el líder tiene que no dejarse llevar por la presión de la familia. Ser amoroso, ser persuasivo, no obligar, a nadie se obliga en las cosas espirituales, pero sí motivar, estimular para decir que hay que amar a Dios y que el ir el sábado a la iglesia es una demostración del amor a Dios y que el devolver los diezmos y las ofrendas es una demostración del amor a Dios y que el poder vestirnos adecuadamente para ir a la iglesia también es una demostración del amor a Dios, que el testificar es una demostración del amor a Dios, que el hacer el culto en la familia es como demostramos amor a Dios. Entonces, hijo, ama a Dios con todo tu corazón y amar a Dios con todo su corazón pues es vivir de acuerdo a los preceptos que Él nos da. Aarón eso fue lo que debió haber hecho Aarón en ese momento. Mire, amemos a Dios con todo el corazón. Dios nos ha dicho, nos acaba de pronunciar el pacto, sus palabras. Todavía no nos ha llegado el pacto escrito, pero ya lo pronunciamos, ya lo escuchamos. Por favor, alabémosle, esperemos, confiemos en Él. Él no nos ha fallado. Ese debe ser el padre que le dice a su familia, Dios no nos ha fallado, en medio de las circunstancias, vamos adelante, vamos a triunfar. Tiene carácter para decir, hijo, eso está mal y te voy a decir por qué está mal. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de muchos de los padres? Que muchos de los padres a veces le dicen al hijo, no porque no. Así no funcionan las cosas. Hay que mostrarle un escrito está. Hay que decirle al hijo que no eres tú quien lo dice, que es Dios quien lo dice. Ahora, si trasladamos eso a la iglesia, mire, como pastor tenemos que tener, ¿cómo diría para que esto no suene mal? Posiciones bien claras, recuerdo a los principios. Pero no podemos estarnos dejando guiar porque nos dio miedo frente a una circunstancia, entonces no hablamos. O los principios. Mire, ya llegó el momento en que nosotros hablemos con claridad en nuestra iglesia que el sábado no es para estar en restaurantes. ¿Por qué no la voluntad de Dios? Claro que no. Que el sábado se debe cuidar desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, porque es la voluntad de Dios. ¿Me comprenden? Que el sábado no hay nada de malo si vamos a compartir en medio de la naturaleza, pero no es el día para irnos a la playa a bañarnos, como muchos lo hacen, y cantidad de cosas. Lo que quiero decir es que necesitamos líderes que nos paremos a decir lo que está escrito. Hemos dejado, por eso hay gente confundida en las iglesias, porque hemos dejado de estar predicando lo que está, lo que Dios ya nos reveló. Entonces, el líder tiene que mostrarse en la iglesia, pastores que nos están escuchando, amigos que nos están escuchando, con un carácter férreo, un carácter firme. Y ese carácter firme de acuerdo a la palabra de Dios. Pero además de firme, lleno de amor, lleno de misericordia por el que se equivoca. No estoy hablando de carácter firme, el hablar de la gente, criticar a la gente, maltratar a la gente. Eso no es que ningún carácter firme. Es hacer las cosas como Jesús las hace, ¿está bien? Y entonces, liderar no es satisfacer demandas, es guiar a la gente. Es mostrar a la gente que es lo correcto. Y desde el púlpito, predicadores que nos ven, desde el púlpito, desde la lección de escuela sabática, es decirle con amor a los hermanos lo que se debe hacer. Pero no podemos rebajar nuestros principios. Así que aquí tenemos a un Aarón
que lastimosamente cometió todos estos errores y que nosotros hoy debemos aprender de los errores de Aarón para no caer en ellos y poder tener un liderazgo como el liderazgo de Cristo y el mismo de Moisés en nuestra vida. Muchas gracias, pastor. Así es. Es interesante ver que este liderazgo fallido trae no solamente esta separación del pueblo de Dios, de su ley, de lo que ellos habían prometido cumplir, pero trae justamente un pecado terrible sobre el liderazgo por haber sido un líder así, digamos, no firme, ¿no? Complaciente. Un líder complaciente, un líder quizás que titubea ante la presión de la sociedad y de la congregación. Esto hizo que Aarón mismo se convirtiera, aunque no quiso, pero se convirtió en el instrumento del enemigo, en el instrumento de Satanás. Señor. Y fue él, como líder, aunque sabía lo correcto, él es el principal, digámoslo así, el que lleva la mayor culpabilidad de esta rebelión. Es decir, si nosotros hoy en día como líderes en el hogar o en la iglesia, no estamos nosotros firmes ante el Señor y honramos su palabra, su nombre, quizás la rebelión de la congregación, aunque yo diga en mi corazón, yo no quiero, pero si yo permito, en realidad llevo culpabilidad. Y por eso el Señor, inclusive en Deuteronomio, habla, haciendo un recuento, Moisés, habla de que el Señor se enojó se enojó profundamente contra Aarón, Claro. que lo quiso destruir. ¿Por qué? Porque Aarón, siendo líder, llevaba esa culpabilidad. Ahora, claro, vamos a ver la misericordia de Dios también en lo que sucede en la forma como se resuelve este problema, pero quiero hacer énfasis en de que no podemos pensar de que porque yo en mi corazón no estoy yendo contra Dios, pero si permito, si hago yo, no hago lo correcto, como en el caso de Elí también. El Señor dijo, ¿por qué no tú estorbaste a tus hijos? Tus hijos eran sacerdotes, pero hacían lo malo, hacían abominación. Pero como eran mis hijos, él era permisivo y no les estorbó, no les puso, hasta aquí no, Límites. un límite. El Señor le dijo a Elí, tu casa dejará de servirme, tu descendencia no servirá más a Jehová. Y por ende, quiero hacer énfasis en esto, de que tenemos que recordar de que el liderazgo de Dios nos llama, es importante cumplir lo que Dios ha llamado a esa posición y no caer en el pecado de ser un líder timorato, un líder débil, un líder que ceda a la presión, pastor. Mira, Patriarcas y Profetas, esta cita aparece en la lección, en la lección Correcto. en la lección del domingo, aunque domingo y lunes están tocando casi de lo mismo. Ya vamos a pasar un poco a hablar del pecado y la idolatría. Claro. Ahora hablamos del liderazgo de Aarón. Aarón. Pero mira lo que dice esta cita. Hacía falta un hombre de firmeza, decisión, ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Ese es el líder que necesitamos hoy. Cuando yo estaba leyendo esta cita decía, ese debo ser yo. Así es. Ese debo ser yo. Un hombre de firmeza, de decisión, de ánimo imperturbable, que considera poner primero a Dios que el favor popular. Y mira, los predicadores tenemos que cuidarnos de esto, porque es que los predicadores no estamos para caerle bien a todo el mundo. Amén. Sí. Los predicadores estamos para predicar la palabra. Por eso es que los profetas eran apedreados, Claro. porque decían la verdad. Ahora, decir la verdad con amor. Por No supuesto. me malentiendan, ¿verdad? Pero eran apedreados porque era el mensaje que ellos no querían escuchar. Entonces, cuando decimos cosas que la Biblia presenta, hay gente que se incomoda. Pero no es nuestra preocupación que la gente se incomode. Nuestra preocupación es presentar la verdad tal cual es en Cristo. Pastor, y eso es algo importante, Raúl, te digo la palabra. Sí. El tema de si somos llamados a dar un mensaje y vivir una vida de liderazgo en la iglesia, en el hogar primero y luego en la iglesia, es verdad, no podemos pensar en tener la aprobación de todo el mundo. Es decir, hablar en el Espíritu de Cristo, en mansedumbre, pero no dejar de decir lo que es correcto
ético y de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. No dar pie a la presión de decir, bueno, ¿será que no me agradan, no les agrado, no me sienten, no me hacen sentir, digamos, que me aprecian porque digo la verdad? No. Hay hermanos que se han acercado a mí, pastor, hay muchos hermanos aquí que no me aceptan porque digo las cosas que el Señor me pone en el corazón decir. Y le digo, hermano, tranquilo. O sea, si usted lo hace en el Espíritu de Dios, si los hermanos de su congregación, de su clase o de su barrio, de su pequeña iglesia no le aceptan, no les cae bien, bueno, si usted lo dice en el temor de Dios, en el amor de Dios, que esa persona pues rechace su persona no es el error. Deje que el Señor trabaje, pero usted siga fiel al Señor. Raúl, tienes algo que claro. compartir. Rápidamente, hay unas frases, digo yo, muy célebres hoy en día, que recorren ahí entre nosotros los predicadores, a veces como consejos o algo de algunas personas, y dicen, tú tienes que ser neutral como dirigente, ¿no? Y te evitarás muchos problemas. No. Nosotros no tenemos que ser neutrales, nosotros tenemos que respetar nuestros principios que Dios nos ha dado para poder ser coherentes a la hora de decidir, a la hora de hablar. Entonces, cuando nosotros cedemos y somos neutrales, sucede lo que sucedió con Aarón. Lo llevó a perder esa coherencia y hizo algo peor todavía, llevó a escalar más allá. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención es que el versículo 6 dice ahí, después de que Aarón proclamó, dijo, el pueblo se paró a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Yo tuve una experiencia cuando estaba joven, iniciando en los caminos del Señor. Se nos invitó una vez a salir fuera, ¿no? Vamos a adorar, vamos a despedir el Día del Señor allá por la montaña. Hay un lago muy lindo, ahí vamos a llegar. Como jóvenes, llegamos a ese lugar. Entonces, el dirigente era un pastor de jóvenes y él miró que los jóvenes comenzaron a sacar su pelota, comenzaron a jugar, algunos se metieron al agua y alguien le dijo, oye, todavía es el Día del Señor, venimos a adorar. ¿Qué pasó? Es que a los jóvenes tenemos que darles lo que ellos piden, dijo, ¿no? Wow, qué... Entonces, déjalos, no pasa nada, de todos modos no estamos haciendo nada indebido. Es algo sano, el deporte es bueno. Entonces, ahí en ese momento sacrificó sus principios. Claro. Y él debió de haber dicho, un momento aquí, ¿no? Necesitamos, todavía es el Día del Señor, todavía hay que adorar a Dios. Este día no es de nosotros, vamos a terminar robándole las horas del sábado al Señor. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? A lo que quiero ir aquí es que a veces hemos temado mucho miedo a una palabra que es extremista. Sí. Cuando la gente es fichada por extremismo solo por obedecer la palabra de Dios, no deben de tener miedo. Aquí en esta historia no todo estaba perdido. Hubo un pequeño remanente. Por supuesto. Que no quiso hacer lo que ellos, que no participó. Y después Dios les da una recompensa. Ellos fueron los sacerdotes, fueron los levitas. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a lo que Dios dice, luchamos por la verdad y no pisoteamos los principios solamente por ser reconocidos o aceptados en la sociedad, Dios va a tener una promesa grande para nosotros. Él ha dicho que nosotros somos su especial tesoro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para eso nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Por eso el contraste, yo traje el versículo de mi casa y yo serviremos a Jehová, porque Josué es un contraste con Aarón. Cuando venía el pueblo otra vez a querer esa apostasía, él se paró y dijo, bueno, decidamos aquí de una vez. Los que quieren seguir su idolatría, adelante, pero los que están con el Señor, vengan conmigo. Y eso nos deja a nosotros una gran enseñanza de que nosotros debemos, aunque se caiga el cielo y la tierra, aunque nos corran de la iglesia, nosotros debemos de seguir lo que Jehová dice. Y con esa importante experiencia que tú acabas de compartir, entramos justamente el día número lunes, lo que es la idolatría y el mal. Pastor Manrique, ese versículo que leyó, versículo 6 del capítulo 32, presenta allí lo que están ahora haciendo ellos en supuesta adoración a Dios. Supuesta adoración. ¿No? Se supone que están allí ofreciendo holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber
y se levantó a regocijarse. Le quiero decir una cosa, no está bien que se regocije el pueblo de Dios en una celebración, en esta experiencia. No es eso es lo que la gente diría, pero qué lindo, ¿no? Qué hermoso, están en paz, en armonía, están gozando, alabando a Dios. Pastor, ¿por qué es esto una cosa muy peligrosa? Peligrosa, claro. En lo que estamos acá compartiendo. Mira a dónde un líder que no sigue los principios puede llevar a un pueblo, ¿no? Quiero que leamos el versículo 5 del capítulo 32, el 5 al 32. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces aquí tenemos a Aarón haciendo un sincretismo religioso. Atención a esto, porque la historia se repite en nuestros días. Pero atención a esto, ese sincretismo religioso es mezclando lo pagano con lo divino. Y aquí está mezclando una adoración pagana con la adoración divina. Los estudiosos de la Biblia sugieren que podrían ser dos tipos de dioses que había en Egipto. El dios Apis, que es el dios toro, pero otros hablan del dios Baca, que es el dios Hathor. Podría ser cualquiera de los dos, y ahí está en el manual. Pero aquí hay algo interesante, que en lugar de adorar al Creador, adoraron a una creación. Mira cómo se invierte el orden de las cosas. Dios quiere que le adoremos a Él, pero hoy los seres humanos, pastor y hermano, están adorando lo que crean. Y aquí tenemos problemas muy serios porque este sincretismo religioso pues llega hasta nuestros días. Pero permítame decir algo un poco antes. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Jesucristo establece la nueva iglesia con los apóstoles. Los apóstoles predican el evangelio y toda esa generación de cristianos son perseguidos. Los cristianos son echados al circo romano, ¿verdad? Son muertos por los leones y bueno, estaba en toda la historia la persecución de los cristianos. Y luego viene el año 313, se firma el Edicto de Milán, ya no se persiguen más a los cristianos, ahora tenemos un emperador, el emperador Constantino, que para la persecución, pero en el año 380 se levanta otro emperador que se llama Teodosio I el Grande. Y Teodosio I el Grande, cuando Constantino dio libertad religiosa, el que sea pagano, el que sea cristiano, Teodosio I el Grande ahora dice, no, la única religión del imperio va a ser la religión cristiana. Y entonces comienza a introducirse un elemento que ya venía desde Constantino, y es la mezcla, el sincretismo religioso. Otra vez, se toma lo pagano para ganar a los paganos, escuchen esto, para ganar el favor de los paganos, entonces hagamos las cosas que les atraigan a los paganos. ¿No fue exactamente lo que hizo Aarón? Claro. Aquí tenemos que esta historia tiene connotaciones proféticas. Y entonces ahora se establece que las imágenes, escuchen esto, que las imágenes que eran paganas dejaran de ser paganas y se les pusieran nombres cristianos. Que se cambiaran esas imágenes por imágenes cristianas y entonces ahora dentro del cristianismo se comienza a adorar imágenes. Yo quiero que nuestros televidentes puedan entrar a National Geographic y por favor digiten la cristianización del Imperio Romano, para que se den cuenta que eso no lo estamos diciendo de aquí, que eso lo comprueba la historia, la cristianización del Imperio Romano. Y ustedes van a darse cuenta cómo todos esos dioses paganos, griegos y romanos, ahora son introducidos en la iglesia, pero se les cambia sus nombres para que ahora representen a cristianos, muchos de ellos mártires, que el mismo imperio que ahora promueve que adoren, los mató. ¿Correcto? Y comienza esa cristianización y todo ese sincretismo pues llega hasta nuestros días y viene desde allá. Así que quiero hacer énfasis allí porque esto tiene eventos, esta historia tiene connotaciones escatológicas, o sea, connotaciones para el tiempo del fin. Y hoy estamos viviendo una época de sincretismo religioso. Ahora, eso por un lado. Voy por el otro lado. Por el otro lado es cuando nosotros adoramos lo que creamos. O el ser humano. Y el ser humano es experto en eso, ¿no? Entonces, claro, adoramos el entretenimiento. Todas las maneras de entretenimiento que sea. Entonces la gente ve series, entonces la gente juegos electrónicos. Comienza a dedicar todo su tiempo ahí. Eso absorbe todo su tiempo. Todos esos entretenimientos, la música y los deportes. Lo que creamos comenzamos a adorarlo. Por eso es que la gente
Ustedes ven cada uno con sus gustos, se viste de acuerdo a sus cantantes favoritos o a su futbolista favorito o lo que sea, y comenzamos a idolatrar lo que creamos. Pero la tecnología, lo mismo, nos absorbe la tecnología y comenzamos a idolatrar la tecnología porque a eso le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Pero lo mismo sucede con muchas otras cosas en el mundo moderno. Entonces, dos aspectos que quería resaltar. El mismo sincretismo que hubo allá en esa unión entre lo pagano y lo divino que se presentó con Aarón y con el pueblo de Israel, será repetido a través de la historia, ¿verdad? Y se repite hasta nuestros días porque tenemos cristianos que adoran de esa manera falsamente, pero también tenemos la otra parte que es adorar lo creado. Y eso es una inversión a la creación. Tenemos que adorar es al Creador, no a lo que nosotros creamos. Amén, pastor. Amén. Raúl, léenos versículos 7 y 8, estamos el día martes ahora, que es una conexión, conectando lo que estamos hablando, para ir avanzando en esta lección tan importante. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se corrompen? ¿Cómo Dios, Jehová, declara lo que sucede cuando hacen esta sincronización, esta unión entre lo pagano y lo santo y lo profano, entre lo malo y lo, digámoslo así, correcto? ¿Qué pasa con esta experiencia? ¿Cómo Dios declara esto? Claro que sí. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. ¿Qué nos puedes decir sobre esta experiencia, de la forma como Dios mira al hombre cuando hace esta unión? Sí, es muy claro el texto. Jehová ahora ya no dice mi pueblo, sino ahora ya no es, ahora dice tu pueblo, le dice a Moisés. Qué interesante. Entonces, es interesante que cuando nosotros cedemos ante los ídolos, ante la idolatría, especialmente la idolatría moderna, porque puede ser algo diferente. Ahora nosotros como adventistas vemos por ahí una imagen y decimos, no, yo no voy a adorar eso porque yo sé que no hay que adorar imágenes. Correcto. Pero nos hacemos ídolos de muchas otras cosas. Incluso podemos hacer ídolos de nuestra familia, de nosotros mismos. Entonces, todo aquello que nos quita el pensamiento, el tiempo, y que le dedicamos mucho tiempo, se convierte en un ídolo. Nuestros afectos. Nuestros afectos. Entonces, yo a veces medito en mi vida y digo, ¿a qué le dedico más tiempo yo? ¿A mí mismo? ¿O le dedico más tiempo a la oración o al estudio de la palabra? Correcto. Entonces, tengo que evaluar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahora es interesante que aquí empiezan a jugar un tipo de juego de ping-pong con el pueblo de Israel, ¿no? Este ya no es tu pueblo. Pues no es mi pueblo, es el tuyo, ¿no? Entonces, ahora, ¿a dónde lleva esto? El pecado, cuando nosotros cedemos al pecado, nos lleva a la perversión de mente. Entonces, es interesante que ellos no hicieron una persona de oro, sino hicieron un animal. Y esto me dice a mí que nuestra mente se rebaja tanto hasta la de un animal. Ni siquiera eras hecho a semejanza de ellos. Era un becerro. Entonces, ¿qué tan bajo podemos caer cuando nosotros cedemos? Perdemos de vista al Creador y adoramos la creación. Eso nos dice que perdemos de vista nuestro valor, quiénes somos, para qué fuimos hechos. Perdemos de vista nuestra identidad por completo. Entonces, qué interesante. Raúl, déjame sí. interpelarte un momentito. No solo la nuestra, yo pienso que el pecado va más allá, Sí. porque al que están rebajando es a Dios. Así es. Porque Aarón les está diciendo, miren, aquí está Jehová, el Dios que te sacó de Egipto. Eso es lo que dice el verso 5 del 32. Así que están rebajando a Dios a la condición de un animal, una criatura creada. Disculpa, Exactamente, continúa. y eso precisamente es lo que comienza diciendo en el versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Es decir, están rebajando mis estatutos, mis principios. Fueron hechos a imagen a mí y ustedes me están rebajando a mí mismo hasta ese punto, ¿no? Entonces, qué delicado es esto. Qué línea tan delgada hay, donde nosotros al cruzar nos metemos en algo muy tremendo, porque la realidad de todo es que la paga de pecado es muerte. Y entonces nosotros nos metemos en ese lugar donde somos reos de muerte, volvemos a ser esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Mira,
Es interesante que esta experiencia tan nefasta sucede en el nombre de adorar a Dios, a pesar de todas las cosas. Solo quiero concluir con esta parte, con esta cita que se encuentra justamente en el Patriarca de Profetas, la página 289, párrafo 3, y dice lo siguiente: cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Quiero simplemente decir de que esta experiencia que sucedió en Israel, pastor, como usted mencionaba, como tú mencionas también, Raúl, puede ser algo que estamos permitiendo en nuestra propia iglesia. Y tenemos que tener cuidado de no combinar lo santo con lo profano. Traerlo del mundo a la iglesia, y la gente que dice, no, pero es agradable a Dios que nos gocemos. Cuidado con ese pensamiento, porque si es en favor del egocentrismo, de la sensualidad, de lo carnal, estamos yendo en contra de Dios y por ende, como dice la palabra, y Jesús, bueno, él dijo, lo digo ahí en la palabra de Dios, ya no es un pueblo mío. Se han corrompido, han dejado de ser mi pueblo. Esta es una advertencia a nosotros. Ahora, brevemente vamos a ver la ira de Dios. ¿Por qué Dios responde? ¿Qué nos puede decir? Quizás no vamos a leer los versículos completos, pero en el versículo 9, ¿no es cierto? Hace eco ahí el Señor acerca de este pueblo es de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo que se va en contra de lo que habían prometido a Dios hace unos días anteriores, y luego dice allí el versículo 10, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti, Moisés, yo haré una nación grande. ¿Por qué brevemente, cortitamente, por qué la ira de Dios es justa contra este pueblo en rebelión? ¿Por qué no podemos decir, Dios se airó de manera injusta, no fue correcta, estaban haciendo algo para a la final adorarle a Él? ¿Por qué el Señor se enciende en su ira contra este pueblo y por qué está justificado en esa ira? ¿Qué podemos decir al respecto? Dios hace un pacto con su pueblo para brindarle bendiciones, tanto en esta tierra como por la eternidad. Y cuando alguien se rebela contra Él, cuando alguien ya no lo toma como creador, cuando alguien atribuye las glorias de Dios a otro, que era lo que estaba sucediendo aquí, pues es normal que tú te aires, es normal que te incomodes. Nosotros los padres también nos airamos con nuestros hijos rebeldes, porque quieren hacer lo que les place, porque no están reconociendo nuestra autoridad, porque están hablando mal de nuestro nombre. Y toda esta circunstancia fue lo que sucedió aquí. Así que hay suficientes razones para que Dios se aire y hay suficientes razones para que Dios diga, quiero comenzar otro pueblo. Finalmente, pues eso fue lo que sucedió a lo largo de la historia. Ustedes van a ver un subir del pueblo, un caer del pueblo, un subir del pueblo, un caer del pueblo, hasta que aparece Cristo, porque finalmente Dios dice, ya no más. Ya lidié, la paciencia de Dios tiene un límite y entonces Dios quiere actuar. Sin embargo, aunque es normal que Dios se haya irado, lo que más me impacta es el último punto que presenta la lección el día jueves, y es que ahora se levanta un hombre que intercede para que eso no suceda. Correcto, pastor. Vamos a ir al día jueves y quiero hacer simplemente eco a esta forma como el Señor se aira contra el pueblo de Israel. En el Deuteronomio 9:20, dice allí la palabra de Dios, Deuteronomio 9:20, haciendo eco, Moisés, de lo que pasó con Aarón, dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Es decir, Dios dijo, aún el líder que permitió esas cosas, voy a tener que destruirlo. Si no fue por la intervención, vamos ahora a hablar de esto en el día jueves, ¿cómo es que Moisés hace intercesión por el pueblo? Vamos a ver los versículos 30 al 32 del capítulo 32. Tal vez si nos puedes leer, Raúl, 30 al 32. Claro que sí. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplaque acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raéme ahora de tu libro que has escrito.
Amén. ¿Qué podemos hablar de esta hermosa intercesión que hace ahora Moisés, tanto por su hermano como por el pueblo que habían caído en el pecado y que Dios había dicho, voy a destruirlos? Se han divorciado de mi pacto, han rechazado mi soberanía, han puesto a una creación de hermanos como que fuera yo, los voy a destruir. ¿Por qué es tan importante ver esta actitud de intercesión por parte de Moisés, pastor? Hay dos momentos en el mismo capítulo 32 donde Moisés intercede por el pueblo. El primer momento es cuando el pueblo está haciendo el becerro de oro y entonces está Moisés allá, arriba en el monte, y entonces ustedes lo van a leer todo eso. Ya leyó el pastor el versículo 10, el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de esta mal contra tu pueblo. Y ahí siguen diciendo, y dice el verso 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí está el primer momento de intercesión. O sea, Señor, no permitas que En hable. el momento. Sí, entonces, por favor, ese pueblo fue el que tú sacaste, Señor. Pero luego Moisés baja, rompe las tablas de los 10 mandamientos. El mismo Moisés se enoja, porque hasta este momento el que había visto todo lo que sucedía era Dios, Claro. no Moisés. Entonces, él intercede sin saber. Está intercediendo Moisés, mira, Señor, mira a tu pueblo. Pero Dios sí sabía lo que habían hecho. Sin embargo, Dios escucha la oración intercesora. Pero luego viene el segundo momento. Baja Moisés, ve al pueblo en toda esa circunstancia, rompe las tablas y ahora vuelve nuevamente. Y cuando vuelve por segunda vez, viene el segundo momento de intercesión. Entonces, ese segundo momento de intercesión, pues es donde dice, mira, ráeme de tu libro. Yo veo aquí a un Moisés como un tipo de Jesús. Sí. Porque es que Moisés estuvo dispuesto a morir eternamente por ese pueblo. Un pueblo multitud mixta, idólatra, había blasfemado contra Dios, no lo había reconocido como creador poderoso, sustentador, había hecho todas estas cantidad de cosas. Un líder, Aarón, que es el antilíder total, y entonces, en medio de esas circunstancias, ver cómo Moisés actúa, tratando de salvar a su pueblo. A mí me impacta eso, porque cuando yo veo esta oración de Moisés, estoy viendo la oración de Jesús por sus discípulos. Cuando vamos a Juan 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal. Mira, hermano, estamos en este mundo, pero Dios quiere que estemos apartados del mal. Así que aquí hay un Moisés que cumple perfectamente el tipo de Cristo. Moisés en ese momento pues no murió, pero estaba dispuesto a morir. Amén. Así como fue el caso de Isaac, que no fue sacrificado en ese momento por Abraham, pero tuvo toda la intención. Aquí tenemos entonces a este Moisés cumpliendo lo que Jesús hace por nosotros que somos pecadores. Pero ¿qué hay que hacer? Apartarnos. Noten que el pueblo, después de ese llamado de atención, ya el pueblo no idolatró la segunda vez que subió Moisés. Así que hay que apartarse del pecado, como Jesús lo dice en Juan 17. Amén. Sí, solamente, rápidamente, sí, es un tipo Moisés de Jesús y su intercesión es interesante, pero también vemos el amor de Dios. En la primera intercesión dice, le dice a Moisés, permíteme que mi ira muestra su amor, una grandeza, es el amor que tenía hacia el pueblo. Entonces, al ver que Moisés, su corazón, su fidelidad, es dispuesto a dar su vida, permite y perdona el pecado de ellos, mas sin embargo no quita la consecuencia, ¿no? Entonces, qué interesante que hoy nuestro Salvador ha dado su vida por nosotros para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero tenemos que creer en Dios, dice Amén. el texto. Entonces, comencemos, mi última palabra es, comencemos a creerle a Dios Amén. y a su palabra y dejemos que el mundo ruede, pero nosotros firmes a Jehová. Amén. Moisés en su oración no excusa el pecado. Y eso es algo importante. No podemos excusar el pecado y el pecado lleva a la consecuencia de destrucción, de la muerte final. Que Dios no nos permita caer en esa desgracia, en esa circunstancia, que como Moisés oremos y pidamos a Dios que nos dé la fortaleza, la firmeza, la determinación de ser fieles
y leales al Señor y su palabra ante cualquier otra cosa, y que podamos mostrar su amor y su carácter a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga y les guarde. Nos vemos aquí en la próxima semana para estudiar más de la palabra de Dios y de la escuela sabática. Deslizas la pantalla en medio del ruido, buscando la paz sin poder encontrarla. Muestras seguridad, pero en realidad guardas un silencio que te llena de ansiedad. Por supuesto, te distraes porque de alguna manera debes sobrevivir a la batalla que enfrentas. ¿Será que esa guerra no está afuera, sino dentro de ti? Toda batalla requiere una armadura. ¿Te estás preparando para enfrentarla? El conflicto se acerca, está a la puerta, pero hay una promesa. No has quedado indefenso. Existe una armadura No es de acero ni de piedra, Pero es inquebrantable. invencible, y eterna. Conoce la verdad que te mantiene firme, la justicia que te cubre, la paz que va delante de ti, La fe que te sostiene cuando todo falla. y el poder inquebrantable. Porque la lucha es real. Pero más real es la victoria. Este otoño, acompáñanos mientras aprendemos a estar firmes. Despierta, Prepárate. revístete, Y encuentra tu armadura. prepárate para el conflicto que viene.